Buenas tardes, mi nombre es Karen Julieta Dávila Correa, del curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. Tema: Historia de la partida doble y su fundamentación. Historia de la partida doble. La partida doble registra las transacciones económicas en dos cuentas, débito y crédito. Estas cuentas, al sumarlas, deben ser iguales para que se cumpla la máxima: no hay deudor sin acreedor. Este sistema fue divulgado mediante la obra de Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, y populariza el uso de tres libros principales: el borrador, el diario contable y el libro mayor. Su fundamentación y su importancia. Su fundamentación está basada en no hay deudor sin acreedor y acreedor sin deudor. En una cuenta se debitará y en otra se acreditará para que se cumpla el equilibrio contable y la ecuación contable. Este fundamento garantiza el equilibrio de los registros, localiza errores para dar fiabilidad en las informaciones financieras. Equilibrio y su ejemplo. Para el cumplimiento de la partida doble debe haber equilibrio contable, tanto en las cuentas T como en el balance general. Para ello se deben sumar el débito y este debe dar igual a la suma del crédito, como se observa en el ejemplo. Ejemplo práctico: Juan Rojas dispone de 500.000 y establece un negocio. Después abre una cuenta corriente en el Banco Agrario y consigna allí la suma de 495.000. Compra vitrinas, estantes, mesas y escritorios por un valor de 400.000. Así, da el 20% de la cuota inicial y por el saldo que pagará en 60 y 90 días. Crearemos 5 cuentas T. Caja con débito de 500.000 y crédito 495.000. Patrimonio de crédito 500.000. Muebles y equipo de débito 400.000. Banco con débito de 495.000 y crédito 80.000. Y cuentas por pagar con crédito de 320.000. Después crearemos una tabla la cual llamaremos balance general, con las mismas cuentas: caja, patrimonio, banco, muebles y equipo y cuentas por pagar. Caja al débito 500.000, crédito 495.000. Patrimonio, crédito a 500.000. Banco, débito 495.000 y crédito 80.000. Muebles y equipo, débito 400.000. Cuentas por pagar, crédito 320.000. Al sumar el débito nos va a dar el total de 1.395.000 y al sumar el crédito también nos va a dar 1.395.000. Con esto nos damos cuenta de que la partida doble se cumple y da fiabilidad al registro contable. Conclusiones. En resumen, la partida doble garantiza que toda transacción se realice de manera equilibrada, identifica su origen y finalidad, y el equilibrio siempre nos dará una información financiera lógica y transparente, gracias a que exige que un débito siempre tendrá un crédito correspondiente, así ayudándonos a que nos demos cuenta cuando hay un error en alguna cuenta contable y poder dar una información financiera clara y transparente. Buenos días, mi nombre es Carla Fernanda Quiñones Quintero y hoy les vengo a explicar qué es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la base de la contabilidad, ya que ésta permite conocer la situación financiera de una empresa. Esta ecuación muestra cómo los recursos que poseen la organización están financiados, ya que es por terceros o por los propios dueños. Fórmula contable: activo, pasivo más patrimonio. Esta relación debe mantenerse siempre en equilibrio para que la información contable sea correcta. Activo: bienes y derechos que posee la empresa y que generan beneficios económicos. Pasivo: obligaciones y deudas que la empresa tiene con terceros. Patrimonial: recursos propios de los dueños, resultado de restar pasivos a los activos. Aquí vemos la balanza. La balanza se mantiene equilibrada, ya que la suma del pasivo y el patrimonio es igual del total del activo. Aquí vemos que el activo tiene 10 millones y el pasivo más patrimonio tienen 10 millones, ya que pasivo tiene 4 millones y patrimonio tiene 6. Por eso la balanza se mantiene equilibrada. Conclusión: la ecuación patrimonial es una herramienta fundamental de la contabilidad, ya que permite comprender cómo se distribuyen y financian los recursos de una empresa a través de la relación entre activos, pasivos y patrimonio. Se puede evaluar el equilibrio financiero y apoyar en la toma de decisiones contables de manera adecuada. Buenas tardes, soy el estudiante Jefferson Jaimes del primer semestre de Contaduría Pública. Hablaremos sobre temas activos, pasivos y patrimonio. Las cuentas de clase activos, pasivos y patrimonio comprenden y conforman el balance general. Esto a su vez se relacionan a través de ecuación patrimonial, que mantiene el equilibrio financiero de la empresa. Concepto muy importante como son los activos. Son todos los recursos de la empresa que controla y que tiene la capacidad de generar un beneficio económico en el futuro. Como lo podemos observar en la gráfica, tenemos tres ejemplos: cuenta de ahorros, maquinaria y equipos
y deudas de clientes. También todo esto comprende naturaleza. Son todos los activos, aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. El segundo concepto hablaremos sobre los pasivos. Es una obligación, deuda o compromiso que la empresa tiene con terceros y que deberá pagar en el futuro. Como lo podemos observar en la gráfica, tenemos tres ejemplos: impuestos, gravables y tasas, cuentas por pagar y salarios por pagar. También sobre esto se desprende la naturaleza, que son los pasivos aumentan por el crédito y disminuyen con el débito. Por último, concepto básico es el patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos. Después de restar los pasivos, comprende lo que realmente pertenece a los dueños de la empresa. Tenemos tres ejemplos fundamentales: el capital social, las utilidades y reservas. Tenemos el tema fundamental de la naturaleza. Es como el concepto básico del patrimonio y los ejemplos. El patrimonio aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Seguimos con el ejemplo donde hablaremos de activos, pasivos y patrimonio. Un ejemplo muy claro como lo podemos observar en la gráfica, donde una empresa de socios cuentan con 10.000 millones de pesos. Compran a crédito una maquinaria por 2 millones de pesos. En la cuenta, que es la caja, donde tiene la cantidad, es un activo, la maquinaria y equipo. Y estos son activos que aumentan por el débito. En la tercera y cuarta parte, donde hablaremos de pasivos y patrimonio que aumentan por el crédito, es donde los proveedores son pasivos y la capital social, que es el patrimonio, son créditos, donde los proveedores son los que compran la maquinaria de 2 millones y el capital social es la cantidad de dinero que tienen los socios. En este caso son los 10 millones. Como lo podemos observar en la gráfica, 12 millones que son activos, que son en la parte de débito, y 12 millones pasivo más patrimonio, que es en la parte de crédito. Y así para terminar, podemos comprender qué representa cada cuenta: un activo, un pasivo, un patrimonio y su naturaleza. Un débito o un crédito permite interpretar correctamente cómo las transacciones afectan la situación económica. Muy buenas noches, mi nombre es Camila Andrea Ovalle Fajardo, estudiante del programa Contaduría Pública, y hoy les voy a explicar qué son los ingresos en contabilidad. Primero que todo, ¿qué son los ingresos? Los ingresos son el dinero que recibe una empresa cuando realiza su actividad normal o principal, como vender productos o prestar servicios. Es decir, es el dinero que entra al negocio gracias a su operación y nos ayuda a saber si la empresa está funcionando bien. Ahora hablemos de la naturaleza de los ingresos. En contabilidad, los ingresos tienen naturaleza crédito. Esto significa que nacen y aumentan por el haber. Cada vez que una empresa vende un producto o presta un servicio, ese ingreso se registra en el crédito, porque los ingresos son cuentas de naturaleza acreedora. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo para poder entender mejor el tema. Supongamos que una empresa vende mercancía por un valor de 2 millones de pesos y el cliente paga de inmediato mediante una transferencia bancaria. ¿Qué pasa en contabilidad? Primero, la empresa reconoce la venta. Como esa venta genera un ingreso, se registra. Ingreso por ventas, 2 millones de pesos en el crédito. Al mismo tiempo, el dinero entra a la cuenta bancaria de la empresa. Entonces, caja o bancos aumentan en 2 millones de pesos y se registran en el débito. ¿Ok? Aquí tenemos algo muy interesante, y es que, como podemos ver, el débito y el crédito son iguales, lo que significa que aquí se cumple la partida doble, porque el valor que entra por el débito es exactamente el que se registra en el crédito. De esta manera, las cuentas quedan equilibradas y la información contable refleja correctamente lo que ocurrió. Para finalizar, podemos concluir que los ingresos son el dinero que gana una empresa cuando vende o presta un servicio. Siempre se registran por el crédito, mientras que el dinero que entra a caja o banco se registra por el débito, cumpliendo así la partida doble y manteniendo un equilibrio contable en la empresa. Espero que el tema haya quedado muy claro. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Bernal, estudiante primer semestre de Contaduría Pública. En esta sustentación les hablaré sobre el tema de gastos, un concepto fundamental en la contabilidad, ya que permite entender cómo se administran y se registran las salidas de dinero dentro de una empresa. Para ello, les explicaré más de cerca la definición, la estructura dinámica de la cuenta como tal, la clasificación y un ejemplo práctico de gastos. Para comenzar, un gasto es toda salida de dinero o recurso que realiza una empresa u organización para adquirir bienes o servicios o cubrir necesidades. Estos gastos reducen el patrimonio de la empresa, pero a diferencia de una inversión, no generan el retorno monetario directo.
aunque son necesarios para el funcionamiento diario y la obtención de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa se dedica, por ejemplo, a la venta de cerámica. La empresa no podría vender cerámica si no incurren algunos gastos como pago de arrendamiento del local, como gastos, por ejemplo, del administrador, como pago de servicios. Eso incluiría el tema de seguros. Bueno, en fin, como podemos observar, no hay ningún tipo de ingreso que se genere si no hay un gasto de por medio involucrado. La estructura de los gastos. En cuanto a su estructura, los gastos se organizan por clases, grupos, cuentas y subcuentas. Por ejemplo, encontramos que los gastos son una clase 5 que corresponde a los grupos 51, 52 y 53, que incluyen todos los gastos de administración, ventas y no operacionales. Dentro de estos grupos se encuentran cuentas como los gastos de personal, específicamente los sueldos, identificados en las subcuentas como las 510506 y 520506. Como podemos observar, en los dos grupos tenemos sueldos. ¿Qué lo diferencia? Que unos son directamente la parte administrativa y las otras están directamente relacionados con la parte de ventas. Dinámica de las cuentas. Como podemos observar, la cuenta de gastos aumenta o salda por el débito y se disminuye por el haber o muy conocido crédito. Los débitos se generan por el valor causado o por cada uno de los conceptos. Es decir, pagamos servicios de luz o los generamos causados. Causados es que los reconocemos para cancelar el mes siguiente. Créditos por la cancelación del saldo o cierre del ejercicio, que puede ser la otra alternativa por la que realicemos la disminución. ¿Esto qué quiere decir? Dice que al finalizar del ejercicio económico, las cuentas de gastos se cancelan a cargo al grupo 59, ganancias y pérdidas. Al finalizar de cada periodo contable, las cuentas de resultados 4, 5 y 6 se cancelan o se cierran contra la cuenta 5905, dando las cuentas de ingresos y gastos contra un saldo cero para el próximo año. Digamos que esta cuenta juega el papel de trampolín para cerrar el periodo fiscal del año y iniciar el siguiente año con esas cuentas canceladas. Clasificación de los gastos. Los gastos se clasifican en dos grandes grupos, operacionales y no operacionales. Dentro de los gastos operacionales de administración podemos encontrar. Entonces, ¿qué nos dice de los gastos operacionales? Dice, son gastos relacionados directamente con la gestión administrativa de la empresa, es decir, como los honorarios, los impuestos, arrendamientos, seguros y servicios, como les manifestaba anteriormente. Gastos operacionales de venta. Corresponden a todos los gastos que involucren el proceso de ventas, tales como la publicidad, el mercadeo, la distribución y los gastos de personal, pues del área comercial como tal. Dentro de eso encontramos también el tema de los salarios de los vendedores, encontramos las comisiones, publicidades, contribuciones y afiliaciones, todo lo relacionado a lo que nos genere gastos como tal, pero del personal de ventas. Gastos no operacionales son aquellos que no están relacionados directamente con la actividad de la empresa, pero de igual manera también disminuyen este patrimonio. Dentro de eso encontramos los gastos financieros, los gastos de venta de activos, los gastos extraordinarios, gastos diversos. Como podemos observar, ahí relacionamos pues algunas cuentas, como la 5305 de gastos financieros, es decir, todo el GMF y demás gastos que incurran, comisiones y demás. Cada vez que realizamos una venta de un activo que nos genere pérdida, la registramos en estas cuentas. Ahí nos va generando, digamos que esta es la función que cumple como tal la cuentas no operacionales. Un ejemplo práctico, ya como para que entremos en contexto un poco más sobre el tema. Entonces, dice, la empresa paga el servicio de arriendo del mes por valor de 1 millón de pesos con transferencia bancaria. Como podemos ver, los gastos se aumentan o se cancelan por el débito. En este momento estamos cancelando el servicio de arrendamiento por 1 millón de pesos, aumenta por el débito por su naturaleza. Y para el caso de los bancos, que sería la contrapartida, nos estaría disminuyendo el banco, es decir, nos registraríamos en el crédito. Como podemos observar, una de las grandes connotaciones es que deben dar sumas iguales, es decir, el débito y el crédito, como lo podemos observar, nos da 1 millón de pesos. Ya para concluir, los gastos son parte esencial de la contabilidad, ya que permiten controlar y analizar el uso de los recursos de la empresa. Comprende su estructura, dinámica y clasificación. Esto nos facilita una correcta toma de decisiones financieras. Muchas gracias por su atención.